Buenas, mi nombre es Leonardo Estudillo y con mi compañera Camila Núñez vamos a presentar el siguiente paper, minimizando overheads del sistema de checkpoints en un sistema distribuido de procesamiento de streaming. Este es, bueno, básicamente lo que vamos a hablar luego con mi compañero. Y bueno, comenzando, durante la última década se han aumentado mucho las aplicaciones de framework distribuidos para Data Analytics como el Apache Spark y Apache Flink. El paradigma utilizado para la computación distribuida en streaming es la utilización de un conjunto de máquinas que se le denomina cluster con un scheduling de locality aware. La tolerancia a fallas es uno de los desafíos para estos frameworks distribuidos debido a que generalmente los sistemas tienen que estar activos básicamente todo el momento, 24/7. El problema principal es la naturaleza heterogénea de estos sistemas distribuidos, ya que la tolerancia a fallas es inevitable, debido a que básicamente las máquinas pueden experimentar fallas en cualquier momento, o eso también se puede atribuir al ambiente del sistema distribuido. Estas fallas, como siempre, llevan consigo una serie de problemas, como por ejemplo la degradación del rendimiento, el término prematuro de aplicación y la pérdida de datos. Tratar de anticiparte a estos fallos con métodos de tolerancia a fallas y la resiliencia de datos es una prioridad para estos sistemas distribuidos. Uno de los, uno de los sistemas de tolerancia a fallas que se ha utilizado bastante es el modelo de checkpoints y rollbacks. Sí, el modelo que vamos a explicar más adelante. Estos el funcionamiento de estos sistemas básicamente consiste en que periódicamente graban un estado del sistema distribuido que se le denomina checkpoint en un storage persistente. Ese storage sirve como un punto de recovery para en el caso de que el sistema experimente fallas. En el caso de si este sistema experimenta alguna falla, entonces la ejecución se devuelve al último checkpoint guardado exitosamente, que esta acción se le va a denominar rollback, evitando que el sistema regrese al inicio de la ejecución. Este, evitar que el sistema regrese al inicio de ejecución es básicamente lo que menos se quiere evitar para estos sistemas distribuidos, debido a que es muy costoso volver a ejecutar un sistema distribuido desde cero al principio, ya que eso también puede implicar una pérdida de data, en especial para los sistemas de streaming. También un detalle que es muy importante y el verdadero trade-off que tiene todo el sistema de checkpoint, que son pesimistas. Es decir, que los checkpoints siempre se harán en un tiempo determinados, sin excepciones, debido a que se puede presentar fallos en cualquier momento de la ejecución. Y es- bajo esa premisa, este sistema presenta el problema debido a que los checkpoints generan un overhead considerable y aparte aumenta el tiempo de ejecución de este sistema distribuido. Esta solución, a pesar de que la usan muchos sistemas de distribución, no es viable, básicamente por la naturaleza pesimista que tiene. Y aparte porque muchos en estos sistemas de checkpoint asumen de que el sistema es bastante, asumen que que se pueden caer todo el momento, pero en la vida real básicamente esas caídas son muy espontáneas y en momentos muy determinados del tiempo. Para, para diseñar un nuevo sistema de tolerancia a falla es básicamente muy difícil y que hay que tomar en cuenta bastante la causa de las fallas, impacto en el desempeño del sistema, entre otras características. Por lo cual, el autor de este paper planteó hacer una modificación a este sistema de checkpoints. Para basarse en el estudio de esta modificación, primero se requiere estudiar características de otros sistemas distribuidos, como, como lamentablemente en la actualidad muchos sistemas distribuidos no comparten esa información pública, se hace, esta información se comparte a través de estudios antiguos que se han hecho casi como desde los 90 hasta el 2000, como aparece la tabla abajo. Y al observar estos datos, observaron
observaron cosas interesantes, como por ejemplo la proporción entre el tiempo de funcionamiento y el tiempo de fallar del sistema, lo que es importante para hacer la modificación al sistema de checkpoints. Aquí abajo en la tabla 1 se puede ver 5 sistemas operativos, sus respectivos nodos y clusters. El data period, que es básicamente cuánto tiempo duró este sistema distribuido, o en o en qué momento son activados y desactivados. Y aquí también hay otro dato importante, por ejemplo, el intervalo de tiempo en donde el sistema está operativo en horas, y aquí el intervalo en donde el sistema presenta fallas. Y aquí más al final es el porcentaje de fallas que experimentan estos sistemas en su tiempo de ejecución. Para este nuevo sistema de checkpoints se considera unas 3 cosas importantes: la prioridad de fallas del sistema para definir la política de checkpoints, considerar como parte de la prioridad de fallas el funcionamiento de las máquinas dentro del cluster del sistema distribuido, y, y reducir la creación de checkpoints dependiendo de si el sistema es estable y no experimente fallas constantes, con el objetivo de reducir el overhead del sistema. Para trabajos relacionados vamos a considerar unos 2 puntos importantes, que es básicamente lo que atacan estos trabajos relacionados, que es primero el tiempo para guardar la data del checkpoint en un storage persistente. El segundo punto, el tiempo para que el sistema se recobre de la falla y haga un rollback. Esto es importante debido a que estos trabajos realmente no atacan la cantidad de checkpoints que debe tener el sistema operativo, sino más bien en evitar el overhead al generar un nuevo checkpoint. En el estado de arte se proponen de 3 trabajos. El primero es two-stage checkpointing, que es una técnica en donde la ejecución del sistema operativo se divide en 2 partes, en 2 estados. Un estado es el sin fallas y el otro de fallas. En el estado sin fallas se generan checkpoints de manera no lineal. Es decir, que el intervalo se puede extender más, más que, más que un tiempo determinado, dependiendo de si el sistema está estable en ese momento o no. Y el otro estado, el de fallas, el intervalo de checkpoint siempre va a ser lineal, independiente si es que en ese estado puede que no se genere ninguna falla. El segundo trabajo citado es básicamente una técnica para reducir la memoria de los checkpoints, que consiste en crear un checkpoint base y a partir de ese modificar las páginas de ese checkpoint para tan solo modificar los detalles que fueron cambiados a partir del checkpoint anterior. Y el último trabajo citado es básicamente analiza los regímenes de potenciales fallas en la aplicación y propone checkpoint dinámico para situaciones normales como en un régimen degradado, es decir, cuando el sistema está experimentando bastantes fallas. Bueno, a continuación veamos cómo funciona la política de checkpoint para poder entender el algoritmo propuesto por los autores. Primero tomemos las siguientes consideraciones en cuenta. Dado que se va a trabajar con intervalos, estos intervalos en donde se harán los checkpoints, irán aumentando durante el tiempo, dado que se ejecute una restauración. ¿Qué significa esto? Que se va a obtener intervalos los cuales van a ir creciendo a medida que se va ejecutando una restauración de un checkpoint. De modo que va a existir un intervalo sub 1 que va a ser menor al intervalo sub 2 y así sucesivamente. Ahora, algo súper importante es que de manera estocástica vamos a considerar las fallas del hardware, las cuales nos van a entregar una probabilidad, la cual obviamente sirve para poder determinar cómo va a ir creciendo en el tiempo estos intervalos. ¿Qué significa esto? Que esta probabilidad se va a describir como f sub p dentro del algoritmo y va a corresponder al ratio entre el número de fallas de una máquina, que en este caso va a ser f, durante un intervalo de tiempo específico, y la cantidad total de nodos del clúster, que vamos a llamar S,
obteniendo de esta forma la probabilidad F sobre Bs, ¿ya? Y esta probabilidad es la que nosotros, con la cual nosotros vamos a jugar dentro del algoritmo para poder generar la aleatoriedad de crecimiento dentro de nuestros intervalos. Ahora, por otro lado, tenemos que considerar que estamos trabajando con probabilidades, por ende nos vamos a mover entre 0 y 1 y a su vez vamos a tener casos de borde. Particularmente, cuando f sub p va a ser igual a 1, vamos a tener una tasa de falla muy alta. ¿Qué significa esto? Esto implica que todas las máquinas que están dentro del sistema están fallando durante un intervalo de tiempo, de forma casi total. Para esta ocasión, los checkpoints van a estar obligados a seguir un comportamiento clásico, el clásico de ir almacenando de forma continua y equidistante durante la falla, lo cual es el modelo de peor necesidad o el peor caso posible. Por otro lado, ya está el otro caso extremo, que es cuando la probabilidad de f sub p va a ser igual a 0. Y acá, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que todas las máquinas del sistema ya no están fallando. Y por ende, ahí se puede entender que es necesario o se puede aplicar de mejor forma el algoritmo, de tal manera que se pueden reducir los intervalos y se generan los checkpoints de acuerdo a lo que presentan los autores. Entonces, además, tenemos que entender que para evitar que los cambios sean abruptos, se presentó como opción o se fijó como valor mínimo para f sub p una probabilidad de 0.5. Por lo tanto, todos los valores que sean menores a este límite, o sea, 0.5, se van a redondear hacia él, ¿ya? Y finalmente, y que es bastante importante de considerar, es que en caso de que se detecte una falla, el sistema va a restaurarse desde el último checkpoint en memoria que existe y por lo tanto se va a actualizar el intervalo a su valor inicial. Eso significa que el algoritmo se va a repetir de acuerdo al punto de partida. Entonces, lo que nosotros acabamos de explicar y lo que los autores plasmaron se ve en el siguiente algoritmo, que como les comentaba, en el principio se calcula la frecuencia de acuerdo a las condiciones que tiene nuestro clúster, para luego ir haciendo una aproximación en caso de que sea necesario, si la frecuencia, por ejemplo, si la probabilidad, perdón, es menor a 0.5, para luego entrar en el algoritmo de lleno. Ahora, este algoritmo, por lo menos, se dividió en dos partes importantes, que la primera corresponde a la parte en que se hace el cálculo de los intervalos, los cuales va a ir dependiendo de cómo se está ejecutando el tiempo o la diferencia de los tiempos dentro del algoritmo, y se considera si el intervalo anterior ya tiene un checkpoint dado o no. Y luego viene un segundo bloque, que es donde se ejecuta la restauración. Eso significa que en caso de que exista una falla, se ejecuta la restauración, volvemos a setear el intervalo inicial, que era lo que comentamos anteriormente, y se ejecuta nuevamente el programa. Ahora veamos cómo funcionó el Bayermet y los resultados obtenidos por los autores. Primero, para poder desarrollar las pruebas y poder ejecutar el algoritmo, los autores utilizaron un clúster con la arquitectura clásica maestro-esclavo. En nuestro caso se utilizó un nodo maestro y 7 nodos como slaves, y cada uno de estos nodos tiene una arquitectura clásica dentro del HPC, que es el clásico procesador con Intel Xeon Octa-core, en este caso con una frecuencia de 2.13 GHz y 16 GB de RAM. Y para el caso del deployment se utilizó Apache Flink, que es bastante utilizado y en la literatura que mencionan los autores, para poder hacer el tipo de deployment de estas pruebas. Ahora, para poder desarrollar el algoritmo y para poder reproducir un ambiente de streaming de datos, se utilizaron dos aplicaciones, las cuales corresponden a StreamJoin y WordCount. En el caso de StreamJoin, se utilizó para hacer una concatenación de los futures de los dos flujos de datos o los streams disponibles, de los cuales se fueron generando dentro de una proporción o una velocidad de 500 registros por segundo. Ahora, los data streams que se utilizaron contienen en total 12.5 millones de registros, los cuales presentan varios features como edad, nombre, teléfono y dirección, que fue el dataset que se escogió. Y por otro lado, se usó word count, que en este caso se utiliza para obtener el largo de las palabras una vez que van entrando dentro del stream. Y ahora el dataset a utilizar corresponde al de Google Freebase, que es un dump de bases de datos de Google.
Ahora, la metodología para la cual utilizaron en el caso del deployment fue utilizar Apache Spark para mantener un flujo de datos, o sea, para poder simular un streaming, y a partir de este flujo de datos poder obviamente hacer o gatillar los checkpoints durante la ejecución. Ahora, por otro lado, las ejecuciones o durante el tiempo que se empezaron a hacer los tests, que no confundir con los intervalos, fue durante un periodo de 30 minutos, iniciando con un intervalo inicial igual a 40 segundos y con una frecuencia de 0.7. Es importante recordar que la frecuencia igual va variando cada vez que se va repitiendo la ejecución del algoritmo, como vimos en la sección anterior. Finalmente, todos estos valores se fueron actualizando a medida que se están haciendo las iteraciones y cada vez que se están obteniendo resultados. En tema de cómo funciona el algoritmo en comparación a la arquitectura clásica, los resultados que tuvieron los autores son bastante convincentes, dado que de forma preliminar se observó una disminución en la activación de los checkpoints a lo largo de la implementación del algoritmo, lo cual se puede ver en la figura adjunta y fue de bastante ayuda para poder entender que la periodicidad del algoritmo es bastante gráfica al momento de tener las dos curvas de activación de los checkpoints, y lo cual obviamente nos va a ayudar a entender cómo funcionó la política de checkpoint propuesta, particularmente, y para entender cómo poder hacer esta comparación, la comparación del overhead, que está dentro de los objetivos, se debe hacer a partir de la consideración de los tiempos que el sistema toma para poder restaurar desde la última copia vigente que se obtuvo de un checkpoint, o sea, de la copia que existe en memoria. Ahora, los autores llegaron a la conclusión de que la suma de todos estos tiempos, o lo que tardó el algoritmo periódico en restaurar una copia, es mucho mayor respecto a lo que el algoritmo que se propone o la política de checkpoint propuesta por los autores. Finalmente, en los resultados que se obtuvieron, se observó que el algoritmo propuesto activó solo un 29.5% de los checkpoints en comparación a un algoritmo clásico o con periodicidad estándar. Para las conclusiones, vamos a establecer unos dos puntos. Primero, el experimento de los checkpointing adaptivos estableció una reducción de un overhead de un 29% en comparación al checkpointing periódico, eh, haciendo notar una gran mejora a este diseño. Y el otro punto a considerar es que, según los autores de este artículo, se quiere extender este sistema propuesto y evaluar el performance para distintos casos de patrones de fallo para diversos sistemas distribuidos. Bueno, aquí está la referencia por si ustedes la quieren visitar. Y así concluye nuestro video.